Buenas tardes, bienvenidos a Enseñar en Perspectiva, el programa donde exploramos los desarrollos históricos de la educación y la pedagogía para entender mejor las dinámicas actuales. Soy Liliana Barrios y en el episodio de hoy reflexionaremos sobre cómo la educación del pasado nos permite mejorar dinámicas educativas del presente. En compañía de Nadir San y Jason Ruiz, miraremos cómo en cada recreo se crean diferentes historias como las que contaremos a continuación. Hola, soy Jason Ruiz. Hoy hablaremos de la introducción de la historia de la educación. Para empezar, es fundamental entender que la educación, como la conocemos hoy, no siempre fue así. La historia de la educación está llena de cambios y evoluciones que han respondido a las necesidades de cada época. Desde la antigua Grecia, donde la educación estaba reservada para la clase alta, hasta la democratización de la educación en el siglo XX. Cada etapa ha dejado una marca en la forma en que concebimos la enseñanza y el aprendizaje. Es muy cierto, compañero Jason. Hola a todos, mi nombre es Nadir. Para seguir con la introducción a la historia de la educación, cabe recordar que Platón y Aristóteles, por ejemplo, consideraban la educación como una herramienta vital para formar ciudadanos virtuosos y responsables. Sus ideas siguen influyendo en nuestras concepciones pedagógicas actuales. De hecho, la República de Platón sigue siendo un texto de referencia en muchas facultades de educación, entre ellos la educación en valores. Luego de muchos años llega la educación en la Edad Media y el Renacimiento. La educación estaba dominada en esta época por la Iglesia y se centraba en la formación teológica. Las universidades medievales, como la Universidad de Bolonia o la de París, se convirtieron en centros de conocimiento donde se enseñaban las artes liberales y la teología. Aquí es interesante destacar cómo la educación estaba profundamente entrelazada con la religión, lo que contrastaba con el Renacimiento, cuando el foco se desplazó hacia el humanismo y el conocimiento científico, dejando de lado el teocentrismo. El Renacimiento marcó un cambio radical, con figuras como Comenius, quien es considerado el padre de la didáctica moderna. Se comenzó a pensar en métodos más sistemáticos y eficaces para la enseñanza. Su obra, Didáctica Magna, proponía que la educación debía ser accesible para todos y que el aprendizaje debía ser placentero. Seguidamente, el movimiento de la Ilustración y la era industrial trajo consigo la idea de la educación como un derecho universal y un medio para la emancipación. Pensadores como Rousseau y Kant defendieron la educación como un proceso natural y necesario para el desarrollo humano. Rousseau, en su obra Emilio o de la educación, subrayó la importancia de respetar el desarrollo natural del niño y adaptar las enseñanzas a sus intereses y capacidades. Ya en la era industrial, con la expansión de las escuelas públicas y la aparición de pedagogos como Jean-Ernst Pestalozzi y Friedrich Froebel, se sentaron las bases de muchas de las prácticas educativas que usamos hoy. Pestalozzi, por ejemplo, enfatizó la educación integral del niño, que incluye el desarrollo moral, emocional y físico, además de intelectual. Llegamos al siglo XX y la educación contemporánea. El siglo XX fue testigo de una explosión de teorías y prácticas pedagógicas, desde las escuelas progresistas de John Dewey, que abogaba por una educación democrática y participativa, hasta las pedagogías críticas de Paulo Freire, que veía la educación como un acto de liberación.
Continuando con la actualidad, Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, argumentó que la educación debe ser un proceso de diálogo y reflexión crítica, donde los estudiantes se convierten en sujetos activos de su aprendizaje. Sus ideas siguen resonando hoy, especialmente en contextos de educación inclusiva y en movimientos de justicia social. Compañeros, al observar estos desarrollos históricos, podemos entender mejor las dinámicas actuales en la educación. La evolución de las teorías pedagógicas y las prácticas educativas nos muestran que la educación no es estática, que está en constante cambio y evolución. En la actualidad enfrentamos desafíos como la digitalización, la educación inclusiva y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Reflexionar sobre el pasado nos da herramientas para enfrentar estos desafíos con una perspectiva más amplia y una comprensión más profunda de lo que significa educar. Después de escuchar cómo se desarrolló históricamente la educación, te agradecemos por acompañarnos en este viaje a través de la historia de nuestra educación. Esperamos que estas reflexiones les haya sido útil y los invitamos a seguir explorando y cuestionando nuestras prácticas educativas actuales. Soy Liliana Barrios y en compañía de Nadir San y Jason Ruiz les decimos que ha sido un placer presentar en Educar en Perspectiva. Hasta la próxima.